Dios los bendiga. Ya está, hermano, listo. Gracias a Dios. Pues hermanos, es un gusto, un privilegio estar el día de hoy aquí. Es el último culto del año y pues me siento grandemente bendecida, privilegiada de ser quien cierre, ¿verdad?, este año, pues compartiendo la palabra, ¿verdad? Porque pues así le ha placido al Señor. Y quiero invitarte a que oremos, hermanos, antes de iniciar este estudio. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Señor. Yo te agradezco, Señor, mucho el que me tengas, Señor, hoy delante de ti, Señor, este gran privilegio y gran responsabilidad, Señor, pararme aquí, Señor, delante de todos mis hermanos, Señor, teniendo como testigo, Señor, pues tu presencia, al Espíritu Santo, que es el que testifica verdaderamente, Señor, pues de ti, Señor, de tu palabra, mi Dios. Te agradezco infinitamente por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Y el día de hoy, Señor, disponemos, Padre, nuestro corazón, no a hablar, Señor, no a querer anteponer nuestros deseos, nuestro entendimiento. Hoy, Señor, queremos guardar silencio y dejar y permitir, Señor, que tú hables, Señor, a nosotros, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que nos redarguya, Señor, que tu palabra nos conmueva, Señor, y que tu palabra, Señor, nos transforme de manera, Señor, que traiga fruto en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, yo quiero invitarte a que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo, voy a leer hasta el versículo 16. No está en las pantallas, pero bueno, síguelo en tu Biblia. Y lo voy a leer, hermanos, yo lo voy a leer en una traducción, nueva traducción viviente. Juan 1, del 1 al 16. Dice la palabra del Señor de esta manera. Hasta el 14 primero voy a leer. Dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y vamos a leer hasta ahí. Bueno, hermanos, pues el sermón de hoy tiene como título Graduados con principios. Y pues hoy yo quiero hablarles precisamente de aquel que lo es todo, aquel por quien es y son todas las cosas. Hoy que estamos por finalizar el año y todos los días siempre son un buen día para traer a nuestra mente a la persona de Cristo, a la obra de Cristo, el carácter de Cristo, su naturaleza, su autoridad. ¿Y por qué esto, hermanos? Tengo un hijo, ahí anda, va en segundo de primaria. Ya hace poco me entregaron calificaciones y tuvimos una reunión en su salón de clases.
Y pues todas las mamás, los padres de familia, estamos muy contentos con la maestra que tiene. Estamos pues complacidos, muchas mamás en ese momento alzaron su voz y ellas expresaron que pues la maestra, sus hijos han mejorado en muchas cosas gracias pues a la labor que ha hecho la maestra. Y muchos decían, es que maestra, queremos que tenga nuestro grupo hasta tercer año, ¿no? Y todas, sí maestra, porque estamos muy contentas con su trabajo. Y la maestra dijo, no puedo. Y decíamos, pero ¿por qué maestra? Si estamos muy felices, los niños la quieren mucho, los niños trabajan bien, es un buen grupo, ¿por qué no puede seguir con este grupo hasta tercer año? Y ella dijo algo, dijo, porque ahorita dice yo soy una figura de autoridad para ellos, pero si yo los continúo un año más con ellos, dice yo voy a perder autoridad, van a agarrarme la medida y entonces su desempeño y todo lo que ellos han avanzado va a decaer, van a retroceder. Yo me quedé pensando en estas cosas, ¿verdad, hermanos? Porque pues nosotros desde el día número 1 que alguien nos compartió la palabra de Dios, la cual, hermanos, es una autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la palabra de Dios? Este librito es una autoridad sobre nuestras vidas. Y acabamos de leer que la palabra, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Dice que en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra dice que se hizo carne, de manera que la palabra, hermanos, es una autoridad de Dios sobre nuestras vidas y nos gobierna desde el día número 1 que tú la escuchaste, que tú la recibiste. La palabra es una instrucción permanente en nuestras vidas, o así debería de ser. Y yo quiero hablarte hoy de Cristo, que es la palabra, porque Cristo es el comienzo de todo. Cristo es mi comienzo y fuera de Él, lejos de su luz, no somos absolutamente nada. No somos nada. Cristo es el principio y en Él, en el principio Dios creó todo lo que existe. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el principio? Cristo. En Cristo Dios creó todas las cosas. Pero muchas veces, hermanos, nos pasa como estos niños de la primaria. El maestro que ahora camina permanentemente con nosotros y está en nosotros, de repente deja de tener autoridad en nuestras vidas. Le agarramos la medida. De pronto ya lo queremos hacer como nosotros queremos. Deja de tener autoridad sobre nuestras vidas. Y hermanos, no hay un reemplazo. No es que va a venir otro a reemplazar a Cristo. Él es permanentemente, Él es para siempre. No hay una fila de maestros esperando para tomar el lugar de Cristo. Si Cristo dejara de tener autoridad en nuestras vidas, pues no va a haber alguien más. No va a venir otra vez, Dios va a mandar a otro hijo a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados. No va a suceder. No va a suceder, ¿verdad? Jesús es nuestro maestro permanente desde el día 1 hasta el final de nuestros días. Y entonces, hermanos, esta misma maestra nos contó que si hubo un caso, ella conoció un caso de un grupo que tuvo a su misma maestra desde primer año hasta sexto año. Y ella nos cuenta lo siguiente, dice, los niños hasta caminaban igual que la maestra, ¿no? Eso, hermanos, eso sí nos debería de pasar. Eso sí debería de pasar en nuestras vidas, porque esto sucedió en la vida de los apóstoles. Esto sucedió en la vida de los que caminaron cerca de Jesús. Estuvieron 3 años y medio siguiéndolo a donde quiera que Jesús iba. ¿Y qué ocurrió? Que de pronto ellos hacían las mismas cosas. Que de pronto
a Pedro cuando estaban a Jesús, lo estaban acusando y juzgando ilegalmente, le decían, oye, ¿qué no le decían a Pedro, ¿qué no era el que estaba con Jesús? Míralo, hasta habla igual que Jesús. Eso, hermanos, sí debería de suceder en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en este día que estamos a unas horas de entrar a un nuevo año, yo te invito a meditar sobre este año que sucedió, que ya pasó. Y no quiero que hoy te preguntes, como muchas veces decimos, ¿no? ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer? No. Yo quiero que hoy te preguntes, ¿qué tanto eres hoy como Jesús? ¿Qué tanto hoy tienes de Jesús? ¿Cuánto de Jesús hay hoy en tu vida? Después de este año que transcurrió, donde se supone que tú caminaste con Jesús, que Jesús estuvo contigo. Entonces, ¿qué tanto hoy soy como Jesús? Esa es la pregunta, hermanos, que hoy nos deberíamos de hacer. Yo a lo largo de este año, hermanos, he sido testigo que la palabra en esta comunidad de fe, en esta congregación, no faltó. Los pastores, los maestros, cada siervo preparó durante un año entero discipulados, devocionales, estudios bíblicos. No faltó, hermanos, la palabra de Dios. ¿Y quién dijimos que es la palabra? Cristo. Y ni siquiera para decir, era presencial y tenía que venir y pues me quedaba muy lejos y pues no, yo no venía porque no, se transmitió por redes sociales. La palabra no faltó. Pero hermanos, ¿qué ha ocurrido, verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con esa palabra que sucedió, que se dio durante todo un año? ¿Qué pasó en nuestras vidas con toda esa palabra? ¿Qué sucedió? Esa es la pregunta que hoy nos tendríamos que hacer. ¿Qué ocurrió con cada minuto que viniste a sentarte a escuchar un sermón? ¿Qué ocurrió con cada estudio que tomaste? ¿Qué ocurrió con cada discipulado que pasaste? Porque eso sí, bien felices, ¿no? Los que hicieron examen en módulo 1 o 3, preocupados por pasar su examen. Sí, hermanos, pero ¿qué ocurrió en tu vida con todo eso que recibiste? Con la palabra que recibiste. En nuestras vidas, hermanos, y más por estas fechas, siempre tendemos a ponernos metas, no voy a decir propósitos, los famosos propósitos, no, metas. Hay cosas que siempre queremos alcanzar y esto sucede porque como seres humanos es natural en nosotros ponernos metas. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar objetivos y seguramente hay estos comentarios: este año voy a pintar mi casa, este año voy a sacar mi carro, este año voy a emprender este negocio. No se diga las metas profesionales: este año voy a ser el empleado más destacado, este año me voy a ganar mi bono de puntualidad, este año, ahorita, y vamos con las metas personales. Este año ya no voy a ser gritona, este año me voy a poner a dieta, este año, y tendemos a hacer este tipo de comentarios. Y hermanos, va a sonar muy choteado, seguramente no es la primera vez que lo escuchas, pero es muy cierto, porque dentro de todas esas metas que nos proponemos hacer, siempre nos olvidamos de nuestra alma, siempre nos olvidamos del área espiritual de nuestra vida, nos olvidamos, hermanos, de la meta suprema, del supremo llamamiento, nos olvidamos del principio fundamental sobre el que deberíamos estar parados, que es Cristo, y sobre el cual deberíamos desplantar todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y quiero, hermanos, que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 3. Voy a dar unas lecturas un poco largas, hermanos. Filipenses 3, del 7 al 14. Dice la palabra del Señor. Pablo está hablando y está diciendo, ¿verdad?, que él
es un estudioso de la ley, que como judío es irreprensible, que guarda la ley, que todo esto. Y dice el versículo 7, pero todas estas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección. Continúa el versículo. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, ¿qué importa todos mis propósitos? ¿Qué importan todos mis estudios? ¿Qué importan todos mis títulos universitarios? ¿Qué importa todo mi conocimiento de la ley, del griego, del latín? Porque Pablo era una persona muy estudiada. ¿Qué importa? Dice, yo lo tengo por basura, porque yo no me olvido que la meta más importante que yo tengo que alcanzar es ser más como Jesús. Esa es mi principal meta. Y quiero que vayas conmigo, hermanos, a Efesios capítulo 4. Versículo del 10 al 15. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Leímos en Juan que decíamos que la palabra era desde el principio y estaba con Dios y era Dios, pero que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Efesios dice, el que descendió, y él está hablando del que se hizo carne, del que bajó del cielo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. ¿A qué medida? Hasta que todos, dice, lleguemos a la medida de la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto. ¿A qué medida? De la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra mayor meta. Ese debería de ser nuestro principal objetivo. Seguramente en un año pasado, por estas fechas, también te hiciste los mismos propósitos. Yo no sé si los cumpliste, pero el que hoy te debería de importar es, hoy soy más como Jesús. ¿Cuánto más hay de Jesús hoy en mí?
ese es el que te debería de ocupar haber alcanzado. Y hermanos, yo quiero exhortarte. Esto es una exhortación, pues porque eso se me da. No sé por qué siempre me salen como regaños mis sermones. De verdad que así no los pienso. En mi mente suenan diferentes. Pero durante este año, sí o sí, tuviste que haber adquirido un principio para vivir conforme a tu nueva naturaleza. Tuviste que hacerlo. Algo tuvo que haber cambiado en tu vida. ¿Por qué? Pues porque tú dices ser un hijo de Dios, porque tú dices que Cristo vive en ti y dice la palabra que Cristo lo llena todo, que Él es la plenitud, que en Él estamos completos. Entonces, algo tuvo que haber cambiado en tu vida. ¿Sí o sí? No se trata de cuántos ritos religiosos cumpliste y que vayas tachando, ¿no? O enumerando. Me bauticé, tic, palomita. Pasé módulo 3, tic, palomita. No falté casi a ningún culto, tic, palomita. Ya con eso ya la armé, cumplí. No, hermanos, no se trata de eso, porque ¿qué creen? Que eso es lo que hacían los famosos y muy reconocidos en la Biblia fariseos. Ellos eran guardianes de la ley. Ellos se jactaban de decir yo cumplo la ley de Dios y se creían estar por encima de todos porque ellos cumplían todos sus ritos al pie de la letra según la ley de Moisés. Pero ¿qué creen? Que llegó Jesús y les dijo, pues no, a mí me parece que no es así, yo no estoy de acuerdo. Jesús, que es la palabra viva, la palabra hecha carne, vino a este mundo y les dijo a esos cumplidores de la ley que no era suficiente. No es suficiente, que no se trataba de eso. Tantas veces, hermanos, los confrontó. La verdad, la luz, porque dice que Él era la luz y Él vino, la luz vino a este mundo, la luz los confrontó. La luz les decía, no están bien, esa justicia no es la que demanda mi Padre, ustedes están mal, tienen que arrepentirse. ¿Y saben qué contestaron estos religiosos que guardaban la ley, que cumplían la ley? ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve a decirse Dios? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados? ¿Cómo se atreve a decir que Él es más grande que el templo? ¿Que Él es más grande que la ley? Vamos a matarlo. Eso dijeron. Vamos a lanzarlo por un despeñadero. Vamos a crucificarlo. Tenemos que silenciarlo, porque eso quiere decir que todas nuestras credenciales, todos nuestros títulos de fariseos, escribas, estudiosos de la ley, cumplidores de la ley, son chafas. Entonces resultaron ser patitos nuestras credenciales, nuestro título. No sirve de nada, hay que callarlo. Hay que callar a ese que dice que no estamos bien, que no es lo correcto. ¿Quién dice eso? ¿Qué clase de hombre es? Es un nazareno. Y por ahí hay alguien, fue uno de los discípulos de Jesús, que dijo, ay, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Así con desprecio. Y eso dijeron, hermanos, estos cumplidores de la ley, dijeron, no estamos de acuerdo con la luz, no estamos de acuerdo con la verdad, vamos a callarlo. Dice Juan, ahí donde empezamos nuestra lectura, hermanos, Juan 1, Juan capítulo 1, del 16 al 17. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque de su plenitud, hermanos, tomamos todos. Porque tú podrás decir, no, yo ni soy cristiano, no me interesa.
tú estás tomando de su plenitud, porque si hoy estás de pie y hoy tienes vida, es por la plenitud de Cristo. Podrás negarlo, no podrás creer, a mí ni me interesa, no importa, estás tomando de la plenitud de Cristo, porque aquí dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y hermanos, se dice que cuando un estudiante termina su vida escolar, o sea, desde el kinder hasta la universidad, el último semestre de la universidad, sale al mundo y se supone, hermanos, que sale preparado con los conocimientos, con las aptitudes, con las habilidades para desempeñar su profesión, ¿sí o no? O así debería de ser, ¿no? Así debería de ser. La vida de fe, hermanos, es una carrera. Es nuestra carrera espiritual. Y todos, ¿y quiénes son esos todos? ¿A quiénes me refiero? Pues a todos los que hemos tomado de la plenitud de Cristo, todos los que hemos sido beneficiados con su gracia, todos los que hemos recibido perdón de pecados. ¿Tú has recibido eso de Cristo? Tú eres parte de ese todos. Ajá. Entonces todos nos tenemos que graduar en esta carrera de la fe. De manera, hermanos, que en algún punto, cuando sales de una carrera, pues siempre sales o como ingeniero, o como licenciado, o como arquitecto, o como médico, ¿verdad? Pero nuestro título en nuestra carrera de la fe, ¿sabes qué tiene que decir? Ni siquiera pastor, hermanos, ¿eh? Jesús. Jesús tiene que decir nuestro título en la carrera de nuestra fe. Porque si por Jesús comenzamos una vida nueva, si por Jesús tenemos una vida nueva, entonces Jesús es la meta, Jesús es el final. Y esto no es para cuando estés muerto y ya vayas al descanso eterno, no, hermanos, esto es para hoy. La palabra dice que debemos de presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Eso no es para los muertos, eso es para los que estamos bien vivitos. Un día, platicando con una amiga y hermana en la fe, una persona que yo quiero mucho, hermanos, no les voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero ella se acercó a preguntarme algo. Ella en cierta congregación en la que ella estuvo, a ella le enseñaron pues el diezmo, sí tenía que diezmar, pero además le enseñaron a dar primicias. Según en la ley en el Antiguo Testamento, anualmente toda persona tenía que presentar las primicias de sus negocios, de sus ganados, de todo lo que hubiera adquirido durante pues como gratitud de sus cosechas, presentaba las primicias anualmente. Y bueno, dentro de su iglesia le habían enseñado esto. Y ella me preguntaba, pues dice, yo aprendí así, yo aprendí a dar primicias, yo aprendí a dar mi diezmo, y aquí pues no hacemos eso, ¿verdad? O sea, no se piden las primicias de nada, se pide el diezmo. Pero bueno, ella se acercó, hermanos, a preguntarme, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con las primicias? Porque en una iglesia pues sí me las pedían y aquí no, o sí se deben de dar, no se deben de dar. Y hermanos, aquí viene el por qué debemos de traer a Jesús en todo lo que aprendemos, porque eso es muy importante. Si Jesús no está en el asunto en todo lo que nos enseñan, aguas. Tenemos que traer a Jesús en todo lo que aprendemos, porque Jesús, hermanos, es nuestra guía, Jesús es nuestro eje. Él no permite que nosotros nos desviemos ni nos extraviemos de ninguna forma. De manera que yo le respondí lo siguiente, y aquí me van a vetar del Facebook, no es cierto. Jesús nunca habló del diezmo, hermanos. Ahí me va, ahorita, déjenme terminar. El Antiguo Testamento, hermanos, que es donde aprendemos acerca de la ley mosaica, la ley tenía un propósito. La ley que Dios dio a todo su pueblo ahí en medio del desierto tenía un propósito. Había las leyes morales,
la ley sanitaria y la ley de rituales. Ajá. La ley moral, pues nos decía que éramos pecadores. Incluso le reclamaron a Moisés y le dijeron, es que ¿para qué nos trajiste la ley? Porque si no hubiera ley no sabríamos que lo que hago o lo que siempre había hecho normalmente era un pecado. Entonces la ley vino a mostrar que éramos pecadores y traía consigo castigo. Aquel que no cumplía la ley, que son los 10 mandamientos, que todos no sabemos, ¿verdad? Aquel que no cumplía, pues era un transgresor de la ley y hasta era merecedor de la muerte como castigo, ¿verdad? Y también estaba, hermanos, la ley sanitaria, donde se hablaba de qué alimentos se debían de comer, por qué se comían, por qué no se comían, por qué no comían los judíos cerdo, por una situación de higiene simplemente. Y estaba la ley de los rituales, o sea, todas las fiestas que celebraban, que la fiesta de los panes sin levadura, que la fiesta de cuando salieron del desierto, que es la Pascua, todas esas fiestas también tenían un propósito, ¿verdad? ¿Cuál era parte de ese propósito? Era enseñar, hermanos, era educar. Dios estaba formando un pueblo, pero no era cualquier pueblo, era el pueblo de un Dios santo, era el pueblo de un Dios soberano, era un pueblo de un Dios sublime. Y ellos eran simples mortales, hombres que siempre habían vivido haciendo lo que querían y nadie les había dicho que estaba mal. Pero Dios dice, pero yo estoy formando, estoy educándolos, y es por eso que mandó la ley. Y dentro de la ley se habla del pago de tributos, del pago de primicias, del pago de diezmo. ¿Porque Dios lo necesitara? No, porque Dios estaba educando a un pueblo. Pero además un pueblo, hermanos, que era, dice la palabra, duro de cerviz, que era rebelde. Y entonces la ley los estaba, la ley la puso Dios para educarlos. Pero parte de esto, de este propósito de educar, era que Dios quería formar principios de vida en su pueblo. Si Dios no hubiera impuesto el diezmo, las primicias, ninguno de esos hombres que se decía ser su pueblo jamás hubiera dado nada. Si Dios no hubiera impuesto como mandato amarlo a Él y amar al prójimo, ninguno de esos hombres hubiera amado a nadie, porque además egoístas, porque así somos, hermanos, egoístas. Y si Dios no nos manda y no lo tomamos como un mandato, entonces nosotros no soltamos. Si de por sí ya como mandato nos cuesta, si como mandato de amar a los enemigos nos cuesta amar al vecino que nos saca la lengua, imagínense si no hubiera mandato. Pues el hombre nunca iba a ser dadivoso, el hombre nunca iba a dar, el hombre nunca iba a amar, el hombre nunca iba a respetar la mujer de su vecino, de su pariente, el hombre nunca iba a respetar lo ajeno, porque la ley decía no robarás, no tomarás la mujer de tu hermano, honrarás a tu padre y a tu madre. Si no hubiera sido un mandato impuesto por Dios, no lo hubiéramos hecho, nunca. Pero el propósito era que en algún momento eso que Dios trataba de enseñar fuera un principio de vida, que algo que fuera ya natural en ellos, no una imposición, sino que ellos verdaderamente se sintieran atraídos a dar, a darse, a amar, a respetar. Ese era el propósito, hermanos. Entonces, ante esto, hermanos, ante esta ley que manda Dios, ¿qué creen? Que nadie se graduó de la escuela de Dios. Nunca nadie pasó el examen hasta que llegó Cristo. Hasta que llegó Cristo, porque en Cristo dice que habita toda la plenitud, todo, Él todo lo llena. Y sabes, Jesús nunca habló del diezmo, pero Jesús enseñó con su vida el principio de dar, de darse. Y Él vino a poner el fundamento de la generosidad.
como un principio, no como un mandato, un principio de vida. Y quiero que vayas conmigo a Mateo, capítulo 5, versículo 38. Y dice la palabra del Señor, y estas palabras las está diciendo Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús está citando a la ley de Moisés. Y dice Jesús, pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, también dale la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, dice el versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Está citando a la ley. Pero dice Jesús, pero yo te digo, amar a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y los que te persiguen, para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tu hermano solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues ustedes perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y más adelante, hermanos, en Mateo 10:8, Jesús también dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. Da, de gracia recibiste, dar de gracia. Cristo puso el fundamento, Él vino a poner el principio que Dios pretendía al poner la ley, pero ningún hombre fue capaz de cumplirlo. Y Cristo vino y dijo, yo sí. Y Él pone el fundamento. Jesús no solo enseñó a dar, Él enseñó cómo dar, con qué corazón, con qué actitud, y además, hermanos, se dio a sí mismo. El diezmo, mi querido hermano, se establece porque a veces aún estamos en la escuela y no nos queremos graduar con el principio. Porque cuando nosotros entendemos el principio, ¿sabes qué? Es más fácil dar el 10%. Porque entender el principio como Jesús lo estableció, que no solo es dar el 10, sino darlo todo, está difícil, ¿verdad? Está difícil. Pero cuando tú alcances a comprender ese principio que Jesús vino a enseñar, siendo cada vez más como Jesús, no solo vas a dar el 10, hermano, sino que te vas a dar en todo sentido al servicio de que es todo en todos y de quien todos tomamos, de Cristo. Y gracia, dice la palabra, tomamos y gracia sobre gracia. Hermanos, cuando yo le dije esto a mi hermana con la que estaba platicando, ¿sabes qué me respondió? Me dijo, entonces realmente no estoy dando nada. Ella entendió el principio. Ella entendió el principio. Hermano, tú puedes tomar esto y decir, ay, pues entonces no tengo que dar el diezmo, ¿no? Y la hermana dijo, no tengo que diezmar, hermano, entonces no has entendido nada, pues regrésate al kinder de tu escuelita, de tu carrera en la fe, regrésate al kinder, porque entonces no entendiste nada. Dios estaba educando un pueblo, ¿verdad? Un pueblo egoísta, rebelde. Si Dios no lo imponía, los hombres nunca hubieran hecho nada. Los hombres nunca hubieran amado, nunca hubieran pues hecho todo lo que Dios quería verdaderamente enseñarles. Dice Mateo 5, versículo 17 al 19.
Y dice Jesús: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, hermanos, Jesús dijo: vamos a hablar de amor, y Jesús nos amó hasta la muerte. ¿Quieres hablar de generosidad? Porque se acercaban los fariseos. ¿Cuál es el principal mandamiento? Y debo dar mis impuestos al César, y se acercaban para tentarlo, y él decía: ¿quieres hablar de amor? Tienes que amar como yo amo, y yo amé hasta la muerte. ¿Quieres hablar de generosidad? Yo me di a mí mismo. ¿Quieres hablar de devoción al Padre? Yo fui obediente a mi Padre en todo momento. ¿Quieres hablar de humildad? Yo me humillé a mí mismo. ¿Quieres hablar de perdón? Cuando me estaban escupiendo, cuando me arrancaron las barbas, cuando me pusieron una corona de espinas, yo rogué al Padre que los perdonara. Jesús vino a establecer, hermanos, el principio. Vamos a hablar de cumplir la ley de mi Padre, que parecía imposible. Pues dice: yo la cumplí en todo, para que Jesús fuera el primero en todo, el principio. Y de ahí, hermanos, parte tu nueva vida y mi nueva vida. De ahí parte esa nueva oportunidad que hoy estás viviendo por su gracia. De ese fundamento. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, voy a leer hasta el 11. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús, hermanos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. ¿De quién estamos hablando hoy? De Jesús. ¿A quién tienes que parecerte hoy más? A Jesús. Este sermón, hermanos, tiene este título: graduados con principios. Porque te voy a decir que los fariseos no lo lograron. Todos los hombres que fueron desde Adán hasta el último profeta en el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista, no lo lograron. Se quedaron con la carrera trunca. Parecía que sí cumplían los requisitos, que sí iban bien en las materias, pero ¿qué creen? Que llegó Jesús y puso la vara altísima. Puso el estándar, el parámetro altísimo. Pero yo te voy a decir quiénes sí lo lograron: Pablo, Pedro, Esteban, Timoteo. Y hermanos, me podrás decir, ellos también se equivocaron. Yo no estoy hablando, hermanos, del margen de errores humanos. Estoy hablando del fundamento sobre el que estos hombres desplantaron su profesión de fe. ¿Sabes quiénes también lo pueden lograr? Tú y yo. Tú y yo.
porque Cristo, hermano, sigue latente, porque Cristo sigue vivo en nuestras vidas, o así debería de ser, porque Él lo sigue llenando todo en todos. No hay ningún pretexto. Vuelvo a hacerte esta pregunta: ¿cuánto más parecido tienes hoy con Jesús? Esa debería de ser tu principal meta, tu mayor propósito, tu mayor anhelo, tu más grande sueño. Porque si así lo fuera, hermanos, entonces ¿sabes qué? Te esforzarías más. Entonces le dedicarías más tiempo. Entonces dedicarías tiempo a estudiar cómo era Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo se entregaba Jesús a las personas, cómo trataba Jesús la necesidad de la gente, cómo trataba Jesús a los niños, cómo trataba a sus enemigos, cómo trataba a su padre, a su madre, cómo trataba a sus amigos, cómo Jesús trataba a su familia. Lucas 7:28. Dice la palabra del Señor: yo les digo que entre los nacidos de mujeres, esto también lo dijo Jesús, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, ¿a quién predicó? Que se acercaba a Jesús. Dice: uno que yo no soy digno ni de desatar su calzado. Y dice: no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero dice: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El más pequeño. Hermano, tú y yo podemos ser esos pequeños en el reino de Dios. Insignificantes para el mundo, poca cosa a los ojos de los hombres, incompetentes académicamente hablando, a lo mejor no letrados, no profesionistas, pero si el que lo llena todo en todos vive en ti, camina contigo, eres más grande que Juan el Bautista. No por ti, no porque tengas algún mérito tuyo, porque haya algo bueno en ti, es por Cristo. Es por Cristo Jesús, quien es el principio, por Jesús en el cual existimos, por el cual estamos de pie, por el cual hoy tenemos, hermanos, propósitos eternos, al cual nos parecemos cada día más, o así debería de ser. Dice Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice: porque yo les digo, y eso también lo dice Jesús, que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, hoy consideremos alcanzar metas espirituales que nos lleven a ser más como Jesús. Hoy tomemos muy en serio nuestra profesión de fe, porque si después de este año tan bendecido, tan lleno de su palabra, de su instrucción, de su enseñanza, tú sigues igual, hermano, tu justicia no está siendo mayor que la de los escribas y fariseos. Eres un religioso más. La iglesia es una fachada más. Hermanos, yo siempre le pido mucho al Señor que me enseñe y me ayude a ser fiel a su palabra. Y siempre me salen sermones como de regaño, ¿verdad? Pero la corrección de Dios, yo soy una persona que de primera mano he aprendido a amar la corrección de Dios, porque la corrección de Dios trae crecimiento. Y Él nos regaña porque sí. Él nos regaña sin ningún motivo. Él no tiene nuestras emociones. ¿Qué ocurre cuando un papá de repente tiene un mal día y llega el hijito? ¡Ay, quítate de aquí, no tengo tiempo! Dios no tiene esas emociones. Él no regaña porque sí, Él no trata feo porque sí. En Dios la corrección siempre tiene un propósito de crecimiento. Hermanos,
quisiera que hoy tú meditaras y dijeras, este año me gradúo con este principio, el principio del amor, el principio de la generosidad, el principio de la disciplina, porque cómo me costaba levantarme para llegar a mis discipulados, pero lo logré. Me encantaría que todos dijéramos. Y a lo mejor dices, pues no, fallé, reprobé, ¿no? Reprobé este año, pero proponte este año que entra, el siguiente, graduarte con un principio de vida que Jesús quiere enseñarte. Cuando nos apropiamos, hermanos, de los principios, lo hemos entendido todo. Yo quiero decirte, muchos conocen al pastor Jorge, que está aquí, que viene cada mes a compartir la palabra. Es un hombre anciano. Y él podrá decir, ay no, pues ya soy anciano, ya mejor me quedo en mi casa, ¿sabes qué? Dios es fiel, pues ya estoy viejito, ya no puedo ir. Pero hermanos, es un hombre que ha entendido los principios de Dios. Si me voy a morir, que sea sirviendo a Dios. Hermanos, ese hombre que ven ahí sentado es mi padre. Y ustedes son testigos que en este año ocurrió un evento muy, muy feo. Estaba compartiendo la palabra y tuvo una amenaza de infarto y se desvaneció en el púlpito. Hermanos, él ha entendido los principios. Si me voy a morir, que sea sirviendo a Dios, quien lo es todo en todos. Hermanos, un día llegó un pequeño a esta iglesia. Él siempre, casi siempre, él venía acompañado de sus tías. Y un día llegó solo y se sentó hasta allá atrás. No venía con su mamá, no venía con su papá, no traía a sus tíos. Y él se sentó y a la hora de su clase, él toma clases con la hermana Mimi. ¿Se dan cuenta de qué rango de edad? Y él vino a la iglesia sin papá, sin mamá, sin tías, pero él dijo, yo voy a la iglesia porque él, aunque es pequeño, ha entendido los principios de Cristo. Y hermanos, yo les decía hace poco al Señor, por eso digo que la corrección, yo he aprendido a amar la corrección. Y me quejaba y estaba, ay no Señor, es que ya estoy bien cansada, a veces no puedo con tanto, que preparar estudios, que el discipulado, que esto, que aquello. Y el Espíritu Santo automáticamente, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Y esa voz que de repente ahí me contesté yo sola, no, es el Espíritu Santo, porque ya no andamos solos, hermanos. Ya no andamos solos, no esa vocecita que tu conciencia, no, es el Espíritu Santo. Me dijo, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo que estás cansada? ¿De qué? No has dado nada. Nada. Y chin, me pegó y me redargulló el espíritu. Y después dije, ¿sabes qué, Señor? Pues ahí aplica ese mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Me siento cansada, pero tengo que dar mi última fuerza. Y si me he de morir, si me he de enfermar, pues va a ser sirviendo a Dios. Porque eso, hermanos, es entender los principios que Jesús nos vino a enseñar. Y quiero, hermanos, terminar con esta parte. Vamos a Eclesiastés, capítulo 12. Versículo 9. Dice la palabra del Señor. Está hablando pues Salomón, ¿verdad? Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados
son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, pues esto es todo. Dios los bendiga.